Hola, como sabéis ha salido hoy la ley de amnistía, pero resulta que yo estoy aquí, en un barco, no de nombre extranjero, sino de nombre español. Bueno, pues que... Bueno, y como sabéis ha salido repetido un vídeo y mañana hablaré largo y tendido de las consecuencias de la ley de amnistía y de cómo va el caso Begoña y de por qué mañana, pasado mañana, el sábado, es más necesario que nunca apoyar a los jueces después del despropósito que ha pasado con la ley de amnistía. Explicaré lo que es de verdad la ley de amnistía, no lo que os dicen que es, y os contaré cómo va el caso Begoña. Pero ahora pues pasamos al vídeo que debería haber subido. Hola, he repetido un vídeo, es el mismo que salió ayer, pero es que estoy de vacaciones y me lío. Ahora mismo estoy aquí en el puerto, me voy en un barco, pero mañana tendréis un vídeo largo, exhaustivo, sobre la ley de amnistía y sobre cómo va el caso Begoña. A continuación sigo con el vídeo que debería haber subido en lugar del que he repetido. Bueno, un lío. Espero que os aclaréis, que yo no me aclaro mucho. Un beso. Pues un día más, bienvenidos a este vuestro cutre canal. Ayer hubo una intervención muy interesante de una de las numerosas parejas y exparejas de, yo no sé, yo me lío, del señor Ábalos en Telemadrid. Es decir, hubo la intervención de una de las exparejas de Ábalos que se llama Andrea de la Torre. Andrea de la Torre comenzó su relación con el señor Ábalos más o menos en pandemia. Esto sabemos por qué. Porque Koldo envió al hotel El Sardinero de Santander una nota diciendo que el señor Ábalos se iba a alojar allí en pandemia, ojo, en una suite con cama king size y que dejaran entrar a esta mujer y aportaba su DNI. Esto fue en el Hotel El Sardinero y en otro hotel más que ahora mismo no recuerdo, pero al menos en 2 hoteles. Hay que recordar que Jessica no abandona el piso de Plaza de España hasta el 2022. Es decir, que el señor Ábalos va simultaneando relaciones. Ayer Andrea mintió en varias cosas fácilmente comprobables. Una es, yo nunca me beneficié del dinero de José Luis. Bueno, ella estuvo veraneando en un superhotel en el sur de España, no lo recuerdo, creo que era en Sotogrande. En un superhotel no, en un superchaletazo, junto con unas amigas. Fue con unas amigas. Claro, cuando dicen unas amigas ya empezamos a sospechar, igual eran una serie de soldadas del amor que iban allí, porque ya la palabra amiga la desvirtúa a esta gente. Pero bueno, que ella estuvo allí, se quedó allí, se quedó incluso encerrada en un ascensor, porque el chalet tenía ascensor y hubo que llamar a sacarla. Ella se compró un loft por 130.000 euros que pagó al contado. Teniendo en cuenta que anteriormente, antes de conocer al señor Ábalos, era dependiente en Decathlon y luego pasó a trabajar al Logirrail por 900 euros, el dependiente en Decathlon que más gane, o sea, es decir, era dependiente a rasa, no era jefa de tienda, ni coordinadora, ni nada. Como mucho podía estar ganando 1.200 euros. 1.500 si tiramos para arriba. Es imposible que hubiera ahorrado 130.000 euros. Bueno, se lo podían haber pagado sus padres. Los padres no son... De verdad. No vamos a hablar de los padres, que que bastante problema tienen, pero no. Entonces, nunca me beneficié de él. Hombre, has viajado a sitios increíbles, te has alojado en unas suites que no hubieras podido pagar jamás, que hubieran costado prácticamente tu sueldo, has ido a viajes fuera de España, te has alojado en un super chaletazo, pues algo te has beneficiado, hija. Y te has comprado un piso con un cheque de 30.000 euros, creo que fue, al contado, y ha habido transferencias desde las cuentas de José Luis a tus cuentas. Entonces ya empezamos mal, ¿no? La segunda es, ¿por qué da la cara? Es decir, ¿porque le reconocen por la calle? No, porque se daba una foto de ella en la que era rubia y debía pesar, yo calculo, 10 kilos más, por lo menos, y aparece una mujer morena y demacrada completamente. Yo tengo mucha envidia, aquí inciso frívolo, a la gente que se deprime y adelgaza. Yo me deprimo y me pongo hecho una foca, ¿sabes? Es diferente. Pero bueno, que aparece una mujer demacrada, entonces lo ha hecho por
es que me reconocen por la calle y tengo que dar la cara y explicarlo. Nadie te iba a reconocer por la calle, jamás. Nadie reconocía a esa mujer. No tenía nada que ver con las fotos que habían aparecido tuyas. Es que no se parecía en nada. Es que yo llegué a pensar que no era la misma mujer. Bueno, vamos a seguir. Esto es mentira, entonces. No me beneficié de mi relación con el señor Ábalos, es mentira. Entré en Logirail por mi propio valor y porque entré en Logirail porque yo lo valgo. En fin, permíteme que lo dude. ¿Y por qué permíteme que lo dude? Pues por una cosa muy simple. Porque... ¿Por qué? Porque todas las amantes de Ábalos acababan en Logirail enchufadas. Entonces, me tengo que creer que qué casualidad, de entre todas las que se relacionaron con Ábalos y acabaron en Logirail, estoy a la vez mirando una gaviota que se ha puesto allí, por si me veis que me muevo. Puedo hacer dos cosas a la vez. Bueno, tengo que creer que entre todas las personas que acabaron con Ábalos, resulta que la única, mira tú, que es que no lo hizo por otra manera, o sea, que la única que entró de forma prístina y delicada fuiste tú. No me benefició gran cosa, dice, porque solo cobraba 900 euros, pero hemos visto que viajabas muchísimo. Las personas normales, uno de los grandes problemas que tengo yo es que encontrar a gente que me acompañe en los viajes, porque todas mis amigas y amigos en general trabajan. Y trabajan de lunes a viernes y conseguir pedir días en su trabajo es muy difícil. Para que tú pudieras estar yéndote a Sotogrande, creo recordar que te sacaron fotos en Bruselas. Hay mucha documentación de que viajaste a más sitios con el señor Ábalos. Bueno, pues tenías que tener un trato muy de favor allí. ¿Que cobras 900 euros? Sí, pero si no tienes que trabajar todos los días, pues es una maravilla. Segundo, hay una empresa a nombre de Andrea que entra con un capital de 4.000 euros. Pero además, esa empresa bueno, no voy a decir el nombre porque tampoco hace falta, pero es una empresa de joyas. He ido siguiéndole el rastro y esa empresa exige un capital inicial para que tú compres. No son joyas como estas, que son joyas de acero inoxidable, que yo tengo joyas de verdad, no soy una muerta de hambre, pero como vivo en lavapiés y te asaltan a la mínima, yo decidí quitarme todo el oro. ¿Que se quieren llevar las joyas estas que son de Chichinabo? Lléveselas, ¿sabes? Ningún problema. Me han asaltado tantas veces que ya me da igual. Entonces, además sabéis que a lo mínimo te quitan la cadena. Pero aún así, si ella abre una empresa que es de joyas, quien más quien menos ha tenido que meter una inversión inicial para poder venderlas, ¿sabes? Y para poder, sobre todo, montar una página web que luego retiró. No era una página web cualquiera, una página web no era una de estas que te haces en Wix o que te hacen ver por 1.300 euros un amigo, no. La retiró, pero era una página web muy currada. Entonces, de alguna manera se había beneficiado del señor Ábalos, porque una chica que antes de conocerle estaba trabajando de dependiente en Decathlon, ¿de dónde había sacado ese dinero? Porque sus padres, que obviamente ahora ya toda España sabe quiénes son, no son precisamente ricos. Ahora una cosa dudable, ¿vale? Dudable. Le conocí en un acto del PSOE. Ella no es militante, ni era ningún cargo, o sea, antes de estar con el señor Ábalos, no se le conocía ninguna cercanía al PSOE de ninguna manera, no aparece como militante, no aparece una foto suya en un acto, no aparece en nada. Para los que no sabéis, os voy a dar la diferencia entre afiliados y militantes. Afiliados se afilian al partido, pagan una cuota y ya. Militantes, si yo no me equivoco, pagan una cuota más alta y trabajan cercanamente con el partido. Por ejemplo, si llegan las elecciones, pues se van a mesas informativas o reparten folletos o están haciendo trabajo de campo o trabajo de mesa, yo qué sé. Pueden ser interventores, una serie de cosas, ¿no? Entonces, estas personas, los militantes, tienen un acceso más cercano y sí es posible que si mañana hay un mitin aquí en Cádiz del PSOE, pues los que somos militantes, que yo no soy, los que son militantes, puedan ir y relacionarse de forma directa, ¿vale? Pero esta chica no era militante. Entonces dice que ella va a un acto del PSOE. Entendemos que antes de 2020, porque en 2020 ya estaba con él.
Pues pongamos que fuera antes de la pandemia, porque si no, explícame cómo le han permitido ir en pandemia a alojarse con él en hoteles. ¿Cuándo empieza la pandemia? Pregunto aquí a Google, ¿vale? Empieza la pandemia. Pues la pandemia empieza en finaliza en 2023 y empieza en 2020. En 2020 ya están juntos. Le ha conocido en el 2020. La defenestración del señor Ábalos no se produce hasta el 2021. Hasta el 2020 él era secretario de organización, ministro de Transportes y, si mal no recuerdo yo, era vicepresidente también. Era el segundo de a bordo. Era el tipo que había hecho la moción de censura. Era un hombre con mucho poder. ¿Me voy a creer yo que tú, por tu cara bonita, llegas a un acto sin ser militante y te lo presentan? A saber si le ha conocido, fíjate, yo como novelista, si tengo que hacer una novela y digo cómo ha podido conocerle, digo en una app de Sugar Daddy, clarísimamente. Como novelista, yo no sé cómo se han conocido. Lo que te digo es que es altamente improbable que en el 2020 una señorita que era, dependiente en el Decathlon, conozca a un señor ministro, que voy a comprobar si era vicepresidente, oiga, a ver si lo era. Ábalos, vicepresidente. Sí, lo era. Es decir, era vicepresidente y vamos a leer su currículum que me sale aquí, patatín, patatín, patatín. Un momento, bli, 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 me meten un rollo, bueno. Bla, 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 ministro de Fomento desde el 2018. Era el que hizo la moción de censura. Ministro, cuando ella le conoce, él es ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Es el señor que ha negociado con Delphi y no se marcha del gobierno, no lo defenestran hasta el 10 de julio del 2021. A mí lo único plausible es que le haya conocido en una aplicación, no en un acto. En una aplicación especial, ya sabéis que hay muchas aplicaciones tipo Raya o aplicaciones muy particulares donde, por ejemplo, Risto Mejide encontraba a sus novias en Raya. O que la haya podido conocer por Instagram, que también es típico, pones unas fotos y entonces alguien entra. Yo no sé, yo te aseguro que en un acto del PSOE no ha podido ser. Yo he estado en actos del PSOE cuando era muchísimo más famosa que ahora y era una periodista importante, cuando estaba ganando premios, antes de que me cancelaran, y me decían, mira, esta es Carmen Calvo, esta es no sé quién, pero hacían, hola, hola, encantado, y punto. Y ya está. Si esto era yo siendo alguien famosa, dime tú que una dependiente del Decathlon, que no es ni siquiera militante, ni se le conoce familia en el PSOE, le conoció ahí. No le conoció ahí, no quiere decir dónde le conoció. Seguimos para bingo. Yo os voy a explicar lo que es la comunicación no verbal. Se le llama proxémica. La comunicación no verbal es lo que llamamos un análisis de datos cualitativos del discurso. Entonces siempre os dicen, es que se necesita saber mucho para entenderlo. No. Tu intuición generalmente, si la escuchas, te dice si alguien te miente o si alguien está asustado y demás. Y no es, si siempre lo digo, una ciencia exacta, porque los buenos psicópatas saben mentir muy bien. Pasan el polígrafo y pasan, si ellos quieren, un detector, o sea, a un analista de comunicación no verbal. Por eso no se permite en Estados Unidos que un analista de comunicación no verbal trabaje en juicios, por ejemplo. Hay en Estados Unidos durante mucho tiempo las entrevistas de trabajo se grababan y llevaban a un analista de comunicación no verbal. Pero como para determinadas entrevistas de trabajo, a determinados puestos atraen a muchos psicópatas, pues no tenía ningún sentido, porque alguien con rasgos psicopáticos muy altos puede controlar perfectamente su comunicación no verbal, pero ella no la controla. Entonces vamos a ver la comunicación no verbal que tiene. Recordad siempre que es postura, voz, movimientos de manos, lo primero que te tienes que fijar. Primero, tu intuición general. Yo siempre recomiendo, quita la voz al principio si está grabado y fíjate en todo, y luego pon la voz. Bueno, ella tiene una voz átona, descolorida, o sea, una voz de, es que José Luis... Pero la vamos a buscar, un momentito. En esa reunión.
3 contratos en unas consultoras de Pepe Blanco, presencia en tertulias y en prensa escrita. ¿Quién le envía? ¿Pedro Sánchez? Venía de Moncloa. La oferta que le hacen la tuvo que consultar con el presidente. Santos Cerdán no puede tomar esas decisiones por su propio pie. Prefe. I love you. Que me sale otra cosa. ¡Calla, I love you! Vale. No veis... Buscad la entrevista, está en Telemadrid. Si la buscas Telemadrid, a la carta te aparece. Todo el rato se pasa la entrevista así, agarrándose las manos. Si hubiera sido completamente sincera, hubiera hecho así. Cuando yo te hablo, puedo mover las manos, pero si estoy muy nerviosa, estoy agarrándome las manos todo el rato. Ella se pasa todo el rato con las manos agarradas en el regazo. Cuando le preguntan Pedro Sánchez, ella hace una pausa. Se está pensando lo que va a decir. No puede decir sí porque la empapelan. Puede decir yo creo que sí, ya está. Tiene una voz muy descolorida, va muy despacio y... ¿Por qué ha hecho esto? No le pagan, Telemadrid no paga, esto te lo puedo decir yo, no paga, sé perfectamente lo que paga Telemadrid y no está en disposición de pagarle 20.000 euros como le pagaron a Ivette Playa. ¿Por qué ha ido precisamente a Telemadrid? Que es un sitio donde se ve muy poco, es un programa que tiene un 6% de share, que ya es más que La Familia de la tele, pero es un programa que solo se ve en Madrid y que es muy pequeñito. Dice que es porque le reconocen por la calle. Imposible, es morena ahora y no se parece a la mujer de las fotos. No la podían haber reconocido por la calle. En su momento sí, pero ahora no. ¿Por qué va? Mi única, y repito, suposición, no tengo ni idea de por qué va, pero mi única suposición de por qué va a la tele es porque alguien le haya prometido un trato de favor. Es porque alguien afín a algo que no sea el PSOE, porque Telemadrid no es, depende de Ayuso, es decir, Telemadrid no es sector PSOE, le haya dicho, te tenemos empuradísima, pero si nos ayudas, si vas a un sitio, seremos amables contigo. No se me ocurre otra, de verdad. Pero bueno, vamos a ir viendo lo que ella cuenta. Él está con Jessica hasta el 2022, empieza con ella en el 2020. Simultanea ambas relaciones, y esto es importante. Todas las relaciones que hemos visto, las mujeres que han estado con él, que conozcamos, Carolina, Jessica, que la hemos visto, esta chica, Andrea y Miss Asturias, que también ha estado con él, aunque dice que no, que nunca estuvo. No, hombre, querida, recibías bizums de 1.500 euros al mes con me encantaba porque el concepto era un amigo y lo recibías porque sí, y yo me lo creo, ¿sabes? Por favor. Bueno, todas las mujeres que le hemos visto, de momento, tienen exactamente el mismo tipo físico, que es una chica muy alta, muy delgada, bueno, no altísima, pero más alta, muy delgada, muy fina, pelo largo y castaño claro o rubio y nariz más o menos aguileña. Carolina incluso también tenía esa nariz. Todas se parecen físicamente entre sí. Entonces, esto es lo que muy mal se dice, un prototipo, no, eso está mal dicho. Es que no es mi prototipo, no. El prototipo de un coche es el primer modelo que yo saco, lo saco a pasear por la calle a ver si funciona, vemos el prototipo, vemos que no nos da problemas y a partir de ahí sacamos, ¿no? El prototipo de un teléfono, pues es el primer teléfono que se saca y luego se va viendo. Entonces, técnicamente a eso en psicoanálisis se le llama la imago. Una imagen que tenemos que repetimos. Hay gente que la tiene muy clara, por ejemplo, mujeres que solo están con hombres altos, pues son mujeres con problemas con sus padres, porque cuando eres pequeñita tú andas así de papá y papá es muy alto. Entonces estás buscando de nuevo a un papá. En casos como el de este señor, que es un hombre que va siempre con mujeres iguales, yo puedo deducir con bastante claridad que estaba enamorado de su madre. ¿Qué sucede? Es decir, que ha sido un niño sobreparentalizado, lo cual, por cierto, cuando me pongo a buscar en su biografía, es verdad. El padre de este señor
tenía varias relaciones a la vez. ¡Uy! El padre de José Luis Ábalos, Eliodoro Ábalos, alias Carbonerito, a la sazón torero, tuvo 8 hijos de diferentes parejas. No se sabe muy bien si eran 2 o 3, parece que tuvo 3 parejas y 8 hijos diferentes. Eso en pleno franquismo, que era prácticamente imposible. Con lo cual nos podemos hacer a la idea que el padre también tenía que ser de darle a comer aparte. Y nos podemos hacer a la idea que la relación más fuerte que tuvo José Luis fuera con su madre. ¿Veis cómo estoy haciendo así con las manos? Es decir, las uno en algún momento, luego las separo, no luego adrede. Si yo estuviera todo el vídeo con las manos así como Andrea, podéis suponer que estaba muy mal y que me estaba reprimiendo para no decir cosas. Bueno, pues haciendo aquí una suposición, si tu padre es un señor que está por ahí toreando, que no está y que demás, y además tú eres el último hijo, es más que posible que tu madre te sobreproteja o establezca una relación contigo muy particular. Cuando las madres hacen eso con los hijos y colocan a los hijos en lugar del padre, es decir, tienen a un hijo que se parece a su padre y tienen a ese hombre del que se enamoraron repetido de nuevo y no hace falta que tengan relaciones carnales con ellos. Muchas veces se habla de incesto emocional, es decir, le cuentas cosas privadas que un niño no puede entender, te vuelcas muchísimo en él, vas con él a todas partes, eso se llama sobreparentalización emocional, porque luego hay otro tipo de sobreparentalización, pero vamos a ir a la sobreparentalización emocional o incesto emocional. Eso hace que un hombre se quede fijado a su madre. ¿Y qué sucede ahí? Pues que en muchos casos lo que redunda, no siempre, es decir, la naturaleza humana no es sota, caballo, rey invariablemente, pero en muchos casos lo que sucede es que ese hombre va persiguiendo a un clon de la madre en un montón de mujeres diferentes, pero no se queda nunca con esas mujeres porque eso sería traicionar al único amor de su vida, que es su madre. Entonces, el caso de Ábalos es que es paradigmático, porque hay un montón de mujeres, una detrás de otra, que no son asuntos de una noche, que mantiene relaciones con ellas, que les pasa dinero, que las provee y que son clavadas la una a la otra y que además tienen más o menos siempre la misma edad y cuando envejecen, como es el caso de Carolina, la sustituye por una versión joven, porque más o menos esa debió ser la edad en la que se quedó fijado a la madre. La madre que recuerda con amor, pues debía ser la madre que tenía pues 30 años o algo así, es decir, la madre de su infancia. Y a esa madre sospecho, yo no puedo decirlo 100%, porque me baso en datos, no le he visto, pero sospecho que esa es la razón. Sabemos que es un hombre extremadamente dependiente, lo hemos visto en un ejemplo tal como lo que contó ella ayer, que resulta que cuando están todavía juntos y él le escribe, le dice te quiero, te echo de menos, pero él se va a Valencia muy deprimido y abatido y ella se queda por no se sabe qué razones en otro lado, no sabemos si Madrid o Málaga con sus padres. Lo que sucede es que él está llamándole constantemente, diciéndole que está muy solo en Valencia y luego ya descubre que en Valencia está con Anaís alias Leticia, una chica que vendía sus favores en diversas páginas web y también trabajaba como estrella actriz de películas no pornográficas para adultos. Vale. ¿Qué quiere decir? Que él no sabe estar solo. Ayer os expliqué que uno de los rasgos oscuros era la dependencia y que la gente no lo suele entender. Pero ¿qué sucede? Una persona dependiente, normalmente la dependencia va a todo. Hay dependencia, la persona que es dependencia emocional suele tener otras dependencias, a las sustancias, al alcohol, al juego, dependencias conductuales o dependencias de sustancias. La dependencia de sustancias es cuando necesitas una sustancia, la dependencia conductual es cuando no la necesitas, pero necesitas una conducta. 1, 2, 3, el juego, las compras, las relaciones carnales, lo que sea. Él es dependiente de todo. Y os decía que vierais este vídeo que va a aparecer aquí, vamos a hacer así para que luego yo lo vea, la mano, y el vídeo trata de
adicciones y circuitos de la dopamina y los circuitos de recompensa, que son los que determinan las adicciones. Me parece que ahí se explica todo y si queréis encontrarlo, tecleáis dopamina y circuitos de recompensa más Echevarría y aparecerá. Porque así lo he encontrado yo, que no sabía ni dónde estaba, ¿vale? Dopamina y circuitos de recompensa más Echevarría en el buscador de esta plataforma que se llama YouTube. Pues este señor obviamente es súper dependiente de sustancias, o eso ha sugerido una ex portavoz del PSOE, y es bastante claro por las cosas que se van contando de los hoteles y demás, y dependiente emocional. Por eso no te puedes fiar de gente con dependencias, porque están tan desesperados por llenar su vacío que cometen conductas muy arriesgadas. Cuando a José Luis Ábalos lo defenestran en el 2021 de la noche a la mañana, es porque ya se sabe lo que está haciendo, es decir, sus andanzas ya son públicas y notorias. Entonces, Carmen Calvo, que todavía no había sido defenestrada a su vez, se dirige a Pedro Sánchez y le dice: oye, este señor está haciendo estas cosas y para nuestra imagen pública esto es un desdoro y un desastre, porque entre otras cosas, Media Sigüenza sabía ya lo de el parador de Sigüenza. El profesor Alonso, que estuvo aquí el otro día, Santiago Alonso, se explicaba que él trabaja en Guadalajara y que lo de Sigüenza lo sabía todo Sigüenza. Sigüenza es muy pequeñito, es imposible que ocultes algo así. Entonces se dirigen a Pedro Sánchez y le dicen: oye, la vida que lleva este señor es pública y notoria, dentro de poco lo va a saber toda España, no nos conviene esto. Y le echa en una forma bastante dramática, porque no le puede avisar Pedro Sánchez de que le va a echar, y no le puede avisar porque él tiene muchos secretos y no conviene. Así que le engaña, le hace creer que le va a dar otro puesto, y lo que hace es quedar con él y decirle: te tienes que ir y tú sabes por qué. A lo cual Ábalos le responde: lo que te han contado de mí es mentira. A lo cual Pedro le responde: ¿y qué me han contado? Bueno, en cualquier caso, lo que se explica es que cualquier otro que tiene un puesto así se hubiera contenido, no se hubiera ido con Soldadas del Amor en plena pandemia, ni al Hotel Sardinero, ni al Parador de Teruel, ni al Parador de Sigüenza, ni a ninguna parte. Ábalos se iba, aprovechaba un montón de viajes en pandemia para llevarse señoritas soldadas del amor a los hoteles porque no quería dormir solo. Porque un señor de esa edad, pues a no ser que consuma mucha Viagra, y desde luego no es un hombre muy deportista, quizá un hombre más deportista podría... Vamos a recapitular esto. Un señor de esa edad no deportista, a no ser que consuma mucha Viagra, tiene, como todos sabemos, cierto problema a la hora de mantener relaciones carnales con penetración. Puede mantener otro tipo de relaciones, que para eso está el sexo tántrico, sin ningún problema. Pero no le veo a este señor yo muy puesto en sexo tántrico, ¿sabes? Entonces, suponemos que era más una dependencia emocional, una dependencia de no quiero estar solo, una dependencia de todo lo que os he dicho, id a ver el vídeo, adicciones, circuitos de recompensa, una dependencia de la dopamina, que realmente una dependencia del sexo en sí mismo. Pero una persona dependiente no es fiable, es un rasgo oscuro. Cuando tú tienes una persona que es dependiente a cualquier tipo de cosa, sea sustancias o conductas, sabes que no te puedes fiar. Que en cualquier momento vende a su madre, o por el juego, o por las compras, o por la sustancia que consuma. Y además las adicciones suelen ser poliadicciones. La persona dependiente no es solo dependiente de, digamos, el alcohol, pues es alcohol, porros, rayas blancas y lo que venga. Cuando una persona es absolutamente dependiente de sus relaciones, todos habéis tenido un amigo y una amiga que cuando está soltero se está llamando todo el puto día porque no puede estar solo, y en el momento en el que se saca una pareja, sea un hombre o mujer, yo lo he visto en todos los casos, tú desapareces. Y cuando esa pareja le deja, te vuelve a llamar y claro, llega un momento que dices: oye, hasta luego, ¿sabes? Engáñale a tu prima. Pues este tipo de personas no son fiables porque además son fácilmente manipulables. Cuando entran en una relación, si encuentran a alguien que sea un buen manipulador, les puede manipular. Ya está.
Entonces, por eso la dependencia estaba incluida en los rasgos oscuros. Os vuelvo a repetir que los rasgos oscuros, bueno, no lo tengo a mano, pero lo voy a recordar de memoria, eran psicopatía, narcisismo y maquiavelismo, que es la tríada oscura, a la que luego se le añade sadismo, codicia, envidia maligna, dependencia y perfeccionismo. Y alguna me faltará, pero yo creo que son esos 7: psicopatía, narcisismo, maquiavelismo, sadismo, envidia maligna, dependencia y perfeccionismo y codicia. Y os decíamos que él tiene dependencia, que él tiene psicopatía, no tiene narcisismo, o sea, no tiene rasgos narcisistas muy marcados porque siempre iba de bajo perfil, ¿no? Tiene codicia, claramente, no tiene perfeccionismo, clarísimamente, y no tiene sadismo. Y eso explicaba algunos que no se entienden muy bien. Envidia maligna, vuelvo a repetir, es aquella que si envidio o odio tanto a una persona que soy capaz de hacer cosas que me hacen daño a mí, sí le daño a ella. Y os ponía el ejemplo de un señor, un caso que conozco muy de cerca, que la monta la de Dios para quitarle a su exmujer la custodia de su hija, porque su exmujer está muy apegada a la hija, entonces manipula y lía la mundial, para descubrir que no puede mantener a su hija porque su hija colisiona con su estilo de vida, con sus horarios, con todo, y que además ni siquiera tiene el dinero para mantenerla, porque él le pasaba una pensión hiper exigua a la madre, pero la madre ya ganaba. Cuando le dan la misma pensión a él, lógicamente, se invierte en las tornas, ve que con ese dinero no llega ni a la esquina, ¿vale? Es decir, cuando te pasan una pensión de 400 euros para un chico de 14 años, pues normalmente tu hijo de 14 años, excepto que vivas en unas situaciones muy pobres, tu hijo de 14 años eso ya se lo está gastando en comida. Luego llega a actividades extraescolares, llevarle al colegio y todo lo demás, ¿no? Vale, eso es envidia maligna. Sadismo, os dije que yo lo veía en Óscar Puente. ¿Por qué? Porque el sadismo es alguien que disfruta haciendo daño a los demás. Y esto, verbalmente, puedes verlo antes de conocer muy bien a una persona. Os pongo un ejemplo. Si vais en un coche con este chico que acabáis de ligar, ¿no? Y este chico está conduciendo y de repente pasa uno por ahí, le adelanta y en lugar de decir, joder, menudo hijo de puta, ya, y seguir, empieza. Cuidado, sobre todo si dice barbaridades. Os contaba una historia en la cual yo iniciaba una amistad, digamos, con alguien que no estaba segura, llamé a su exmujer y su exmujer me dijo que en una discusión él le soltó, ojalá te ahogues en tu propia sangre. Y que luego otra de sus novias me dijo que ella se llevaba muy mal con la madre y que en las discusiones le decía cosas como ni tu madre te aguanta. Eso es sadismo. Eso a la máxima potencia es alguien que tortura, pero puedes torturar psicológicamente. La dependencia es peligrosa, me preguntáis mucho, ¿y por qué el perfeccionismo es un mal rasgo? Porque las personas perfeccionistas no pueden amar. Si llegan a un perfeccionismo muy alto, porque nunca exigirán en exceso a sus hijos y a sus parejas, o a sus amigos también, y no les valorarán, no podrán amarles simplemente por ser. O sea, no podrán amarles simplemente por ser como son, y entonces siempre su amor será condicional y crean a hijos muy inseguros o parejas muy inseguras. Solo las parejas con muy baja autoestima aguantan con ellos. Cuando es en el entorno organizacional, un jefe perfeccionista es un tirano y un monstruo. Bueno, pues recapitulemos. Lo que decía yo es que ¿por qué ha aparecido Andrea de la Torre de pronto ha dado entrevistas? Para lavar su imagen, pero si nadie te iba a reconocer por la calle, si no te pareces ni de lejos a la de las fotos, si has perdido 10 o 15 kilos, estás demacrada y eres morena. Porque le han prometido algo, más probable. ¿Miente? Sí. ¿En qué se nota que miente? En los datos sobre todo, pero luego en la forma en que se agarraba las manos y en la forma en la que en muchas preguntas tardaba mucho para pensar la pregunta. Por ejemplo, una de las cosas cuando tú detienes a alguien y hay un interrogatorio es que es una putada si pide un traductor. Esto lo hacían en Irlanda los que detenían porque pertenecían al IRA o a
como se dice, lo diré, o a movimientos independentistas irlandeses. Y aquí lo hacían lo mismo los presos de ETA, exigían un traductor al euskera o ellos exigían en Irlanda un traductor al irlandés. ¿Por qué? Porque les da tiempo a pensar la respuesta. Es decir, yo te pregunto una cosa, el traductor traduce, yo te estoy entendiendo perfectamente y me da tiempo a pensar lo que quiero decir. Cuando alguien entre la pregunta y la respuesta pasa un rato, está pensando lo que te quiere decir y eso probablemente es mentira, a no ser que le estés preguntando cosas de física cuántica o cosas emocionalmente muy complicadas, porque entonces te tiene que ver lo que te va a decir. Pero si es algo tan simple como, oye, tú, ¿has visto un teléfono móvil rojo por aquí? Te dirían sí o no, ya está. Pero si os tardan y luego dicen, creo que lo he visto, no sé qué, se ha llevado tu teléfono. ¿Entiendes? Pues sabemos que ella mentía por los datos y sabemos que mentía por la expresión no verbal, por cómo se agarraba las manos, demás. Sabemos que está profundamente deprimida, por la voz descolorida, por los hombros hacia abajo. Es muy difícil mantener los hombros hacia abajo mucho rato. No sé si solo sale si estás profundamente deprimido, de verdad. Sabemos que José Luis Ábalos es una persona dependiente, codiciosa, con rasgos psicopáticos. Básicamente yo creo que eso es lo que le mueve, ¿no? Y extremadamente dependiente. Y hasta aquí puede leer, chicos. Entonces, muy importante es suscríbete, dale like, deja un comentario. Los comentarios mueven el algoritmo. Si quieres donar aquí y aquí, y no os puedo agradecer más, hemos llegado a los 70.000, y muy importante. El 28 de junio hay una protesta de jueces y fiscales. Si no puedes ir a Madrid, no hay problema. Simplemente sube la protesta a tus redes. También hazle llegar por WhatsApp a tus amistades lo importante que es apoyar esta protesta. ¿Por qué? Porque si la reforma fiscal sale adelante, el fiscal general del Estado será el que instruya los casos. No habrá forma ya nunca de llevar casos de corrupción. Recordad que colonizaron el Tribunal Constitucional, que va a votar que la amnistía guay y que amnistiamos la malversación de dinero. Recordad que el Constitucional amnistió a Chávez y Griñán, que te robaron tu dinero de tus impuestos. Recordad que si esto sucede, nunca más habrá instrucciones por casos de corrupción. Habremos entrado directamente en una dictadura del estilo Turquía, Egipto, Marruecos, Rusia, Venezuela, que tienen sistemas así, en los que las instrucciones dependen directamente del gobierno. Recordad que ya no solo afectará a casos de corrupción, sino que si tienes la desgracia de toparte en una instrucción con alguien que esté cerca del gobierno, dala por perdida. Recordad los casos de Marta del Castillo, de Débora Fernández o de Elena Giovanni, 3 mujeres asesinadas cuyos presuntos, ni siquiera presuntos porque no se les llegó a investigar, pero los que todos los indicios apuntaban, se libraron. Porque en el caso Marta del Castillo, María García Mendaro fue excluida de la investigación por ser hija de quien era y entonces se perdieron datos. Porque en el caso de Elena Giovanni, Santiago de la Iglesia fue excluido de la investigación por ser quien era. Porque en el caso de Débora Fernández ni siquiera podemos decir el nombre de Pablo. ¡Oh, se me ha escapado! Pero no puedo decir su apellido. Porque era alguien muy importante. En todos los casos eran gente en puestos muy altos, familias en puestos muy altos y amiga del juez. Imagínate que esto, en lugar de ser la excepción, es la norma. Y ahora podemos hablar de esas... O sea, yo puedo hablar de que hubo irregularidades en la investigación, pero ni siquiera podríamos hablar de esas irregularidades. Sucederían por sistema. Sería como... Yo, como sabéis, he vivido en Marruecos. Como desgraciadamente ya mucha gente sabe, porque hay una chalada que lo ha contado todo. Pero bueno, es imposible... Es decir, nadie en Marruecos va a un juicio nunca, porque ya sabe que la justicia está manipulada. Se da por hecho, ¿sabes? O sea, ya está. Intentan solucionar las cosas de otra manera siempre. ¿Qué os voy a contar de Turquía, de Rusia, de México o de Venezuela que no sepáis? Pues pretenden meternos en el mismo sistema. Así que el día 28 de junio, por favor, apoyad a jueces y fiscales. Si puedes ir a la manifestación,
frente al Tribunal Supremo en la calle París, fantástico. Si no vives en Madrid, vete al juzgado de tu pueblo con 4 amigos y ponte en la puerta. No vayas solo, me da aburrimiento. Si no, empieza a subir todo en redes sociales. Poco a poco estamos viendo que esto está siendo masivamente apoyado. Al principio nadie entendía de qué iba, pero se está haciendo una campaña tan grande que ahora ya se sabe. Recordad que lo que están haciendo es la hoja de ruta de todo gobierno populista que se precie. Haber colonizado los medios, haber creado un enorme aparato de distribución de bulos, de propaganda y de mentiras descaradas. Segundo, haber hecho la corrupción de la obra pública, que ha sucedido en Venezuela, la Argentina de Kirchner, el famoso Tren de Aragua, México, el famoso Tren Maya, en el cual se roba dinero de los impuestos diciendo que se adjudican a obra pública y se lo llevan, un clásico. Y que ahora van al paso 3 de toda dictadura que se precie, controlar el Poder Judicial. Si esta ley, esta reforma, la ley Bolaños, sale adelante, entraremos en una dictadura. Yo me tendré que ir de España y repetir la singladura que vivieron mis padres. Y soy muy mayor para hacerlo y estoy enferma, no me lo puedo permitir. Así que hacedlo por mí. Apoyad a Jueces y Fiscales el 28 de junio. Muchas gracias. Y no olvides, suscríbete, dale like, deja un comentario, cualquier comentario vale, los comentarios suben el algoritmo y si quieres dejar un donativo puedes hacerlo aquí o aquí. Y suscríbete porque según mis estadísticas la mitad de los que me veis no estáis suscritos. Quiero llegar a 100.000 lo antes posible, bueno, démosle 3 o 4 meses. Porque cuando tienes 100.000 ya puedes llamar a entrevistar a gente más importante. Yo tengo la agenda, pero no puedo decirles ven a mi canal porque no es un canal grande. Pero cuando diga ven a mi canal, tengo 100.000 seguidores, tengo una placa, soy famosilla, lo harán, ¿vale? Si queréis entrevistas con gente que vaya desde Guillermo del Valle, izquierda, española a la izquierda, hasta, yo qué sé, Macarena Olona a la derecha, porque tengo amigos hasta en el infierno y me gustaría tener un espacio plural, pues suscríbete. Recordad también que si queréis saber más cosas sobre psicología y terapia de escritura expresiva, tengo este libro que está aquí y que si lo has leído, por favor, vete a Amazon, a Casa del Libro, a Fnac, a todos los foros y deja una opinión buena, que eso es lo que vende. Deja sube las estrellas o di que te ha encantado, porque el boca a boca es lo que funciona. Gracias.